Muy buenos días, hermano. Le damos gracias a Dios. Hoy ya 1 de junio. Son eh, hoy es jueves. Ya hoy es jueves, 1 de junio. Le damos gracias a Dios porque hemos tenido la oportunidad de levantarnos, de, de respirar, de movernos. Le damos gracias a Dios porque podemos ver, podemos hablar, podemos escuchar. Mire, ese es un privilegio que muchos no lo tienen. El capítulo de hoy es el que corresponde al día de hoy, es el 35. Acuérdense que estamos leyendo la Biblia y hacemos un pequeño resumen. Usted que se encarga de escudriñarla, porque no tengo el tiempo, muy poco tiempo, 20 minutos no es suficiente tiempo para uno meterse profundamente en un tema y, y yo más o menos le doy un poquitín, no mucho, pero es un poquito que de ahí para adelante usted sigue cortando tela. Claro está, no en mi razonamiento, no en su razonamiento, sino usted busque, usted indague. No se lleve de lo que el sacerdote predicó, lo que predicó el pastor. No. Busque su verdad. Busque su verdad. Dice el capítulo 35. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, diciendo, ciudades en que habiten. También darán a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar. Y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daré a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego midan fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que darán a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daré para que el homicida se refugie allá. Y además de estas darán 42 ciudades. Todas las ciudades que darán a los levitas serán 48 ciudades con su ejido. Y en cuanto a la ciudad que dieren de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomará mucho, y del que tiene poco tomará poco. Cada uno dará de su ciudad a los levitas según la posesión que heredará. Oiga esto, tome mucho en cuenta esto. El que tiene mucho dará mucho, el que tiene poco dará poco. Es así. Así como debemos de conducirnos en Dios. Es decir, si tú tienes 100, tú puedes dar 10, pero el que tiene 5, el que tiene 50, da 5. Pero el que tiene 1, da 10 centavos. Es así. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayan pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, señalarán ciudades de refugio,
Tendrán donde huya el homicida que hiciere alguno de muerte sin intención, y les serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, tendrá 6 ciudades de refugio. 3 ciudades dará a este lado del Jordán, y 3 ciudades dará en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa, por acechanza y muerte, o por enemistad, lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistad o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre el agua sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, él no era su enemigo, ni procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Oiga esto, por eso que yo le digo a usted, la Biblia se explica solita. La Biblia se explica toda. Hay unas ciudades, Dios dijo, estas 6 ciudades son de refugio para la gente que hacen daño, que se queden en esa ciudad, no pueden salir de ahí. Así que si mataste a alguien, sea como sea que tú lo mates, tienes que irte a esa ciudad y tienes que quedarte ahí. Entonces, hasta que llegue tu juicio, hasta que la congregación te juzga, hasta que te juzga el pueblo, el sacerdote, quien sea. Pero dice, si te saliste de los límites de esa ciudad y el vengador del muerto te encuentra y te mata, no te puede juzgar porque te saliste de ahí. Por eso es que Dios es perfecto. Mire, no hay una cosa más buena, más hermosa que nosotros dejarnos guiar por Dios. Y eso era lo que Dios hacía. Dios guiaba a este pueblo. Dios era el que lo guiaba, Dios era el que lo gobernaba. Dios era el que le decía, ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer lo otro.
Y entonces, era de bendición. Pero así mismo era de maldición si ellos desobedecían. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho, por vuestra edad, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigo morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera, y no tomará precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá, ni tampoco someterá precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muera el sumo sacerdote, y no contaminará la tierra donde estuviera, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminará pues la tierra donde habitare, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Este capítulo 35 tiene 1, 2, 3 párrafos. El primer párrafo es la herencia de los levitas. Es decir, en cada ciudad había que darle herencia a los levitas. Había que darle su herencia en cada ciudad. Es decir, eran 12 príncipes, eran 12 ciudades. Pero ya ustedes saben, una inmensidad de tierra, porque por las ciudades eran repartidas de acuerdo a la cantidad de gente. Si había mucha gente, entonces la tierra tenía que ser más grande. Pues en cada una de esas ciudades tenían que darle tierra para que los levitas habitaran ahí. Acuérdense que los levitas son todos los primogénitos, porque había que entregárselo a Dios. A los 20 años, todo primogénito, a los 20 años, le servía a Dios en el tabernáculo hasta los 50. Es decir, que trabajaban 30 años, salían a los 50. Después de ahí, usted hacía lo que usted le daba la gana. Se casaban, habían muchos que optaban por seguir. Era a opción de ellos. Es que la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Solamente servían en el tabernáculo por 30 años los sacerdotes. Solamente. Empezaban cuando tenían 30 años y terminaban cuando tenían 50. Ya de ahí, entonces usted hacía otra cosa. Acuérdense que los sacerdotes salían ricos, porque todo lo que se daba de prenda y esas cosas era de ellos. Entonces yo me imagino que imagínense usted acumulando eso por 30 años. Cuando ellos salían de ahí, salían con dinero. Entonces, el segundo párrafo habla de la ciudad de refugio. Dios le dijo 6 ciudades
fuera. Esas 6 ciudades eran como decir, como cárcel, un ejemplo. Ahí vivían, ahí comían, ahí hacían todo. Si usted hacía cualquier cosa mala, iba ahí hasta que viniera el juicio. Pero ¿qué pasa? Que usted tenía que estar en esa ciudad hasta que el sacerdote que fue testigo de eso muriera. Es decir, que si el sacerdote, imagínese usted, si por suerte el sacerdote que murió, que lo juzgó a usted murió, usted es libre. Pero si ese sacerdote nunca se muere, usted se quedó ahí para siempre. Ahora bien, el que lo encontrara a usted fuera de la ciudad de refugio, lo mataba, no había problema. ¿Por qué? Porque usted no puede andar por ahí haciendo lo que a usted le da la gana. Es así. Usted no puede andar por ahí haciendo lo que nos da la gana. Nosotros tenemos que aprender eso. Y hoy en día, esto es lo que pasa. Hoy en día, la persona, sea deliberadamente o no deliberadamente, mata a otro y andan por ahí como que no hicieron nada. Pero ellos hay gente que no van con eso. Ellos hay gente que no van con eso. ¿Y qué hacen? Te matan. La venganza. La venganza. Dios no conoce a nosotros. Dios sabe todo de nosotros. Dios sabe. La ira. La rabia y todas esas cosas en las que nosotros nos metemos. Y aún así Dios tiene misericordia. Oiga, Dios tiene misericordia. Hace una ciudad de refugio. Entonces, cuando nosotros llevamos esto al plano espiritual, personal de nosotros mismos, fíjese, Dios es tan misericordioso que, mire, ellos hay gente que no pueden ser feliz. Pueden matar a una persona por accidente y ese remordimiento en su conciencia no lo deja en paz. Sin embargo, hay gente que Dios le da paz porque Dios conoce el corazón de cada uno. Dios, mire, cuando uno se aira, eso es peligroso. Eso es bien peligroso. Nosotros tenemos que trabajar con la ira, tener mucho cuidado, porque mire, cuando uno se aira, uno puede matar a una persona. Uno airado puede matar a una persona. La ira puede convertir a cualquier persona en asesino. Y no es que la puede convertir, hay muchas personas asesinas por causa de la ira. Se han irado de tal forma. Eso es tan fuerte que hay gente que hasta ellos mismos se hacen daño. Así que, mire, cuando usted se aira, respire. Respire profundo. Respire lo más que usted pueda. Porque la ira es peligroso. La ira nos puede llevar a nosotros a cometer cualquier fechoría, cualquier daño. No hay una cosa más peligrosa que una gente airada. La persona cuando se aira, cuando no piensa,
Que Dios le bendiga.